¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Qué bueno que ya se están conectando. Ya estamos unas 240 personas conectadas. Como saben, pues bueno, ya se los han dicho, ya lo hemos visto y creo que es mi frase de todos los días, de siempre que tenemos una sesión, de que siempre les digo, ya saben de lo que vamos a hablar, ya lo vieron en las invitaciones, ya sé si la invitación les llegó por WhatsApp, si les llegó si la vieron por Facebook, si la vieron por redes sociales, si les llegó por correo electrónico, vaya, no importa por dónde se hayan enterado, pero ya la mayoría ya sabe de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de turbocompresores, turbocargadores, vaya, turbos en general, ¿vale? Entonces nos vamos a enfocar como siempre un poquito más a la parte de gasolina, pero al final del día un turbocompresor, un turbocargador tiene el mismo funcionamiento, ya sea en gasolina, ya sea en diésel, ya sea en maquinaria industrial, en cualquier equipo, un turbocompresor cumple la misma función, ¿vale? Turbocompresores o turbocargadores o simplemente turbos. Ya la diferencia es, vaya, solo son letras. Un turbocompresor, un turbocargador es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es, pues bueno, un poquito las palabras, ¿no? Pero al final del día se refieren al mismo elemento. El turbocompresor, señores, y esto no me canso de decirlo jamás, que el turbocompresor no es nuevo, nuevamente, raramente, de hecho, es muy raro, muy raro ver una tecnología que veamos hoy en día en un auto que podamos decir, esto es nuevo totalmente, porque como lo hemos visto ya en otros cursos, en otros webinars, la tecnología automotriz actual no es nada nueva, o sea, tiene años y años y años en la historia automotriz, nada más que hoy en día, con la parte de que necesitamos mejor desempeño, menos contaminación, menor contaminación, que tenemos ya mejores sistemas de control electrónicos, pues bueno, ya muchos elementos del pasado regresan a nuestra actualidad hoy en día y se vuelven tecnologías modernas y que en muchas ocasiones nos causan dolores de cabeza. Entonces, el turbocompresor, como les digo, no es nada nuevo, no es un tema que podamos decir, fue inventado el día de ayer. Pues no, básicamente no. Entonces, como siempre, ya saben, vamos a dar unos pequeños datitos, un poco de historia de los turbocompresores. Y es que estos fueron inventados en 1905. O sea, llevamos 116 años con los turbocompresores disponibles. O sea, 116 años, o sea, es muchísimo tiempo. ¿Quién los inventó? Los inventó Alfred Bucci. ¿Quién es Alfred Bucci? El señor que tenemos aquí en su pantalla, lo van a ver del lado izquierdo. Él es Alfred Bucci, él fue el que diseñó los turbocompresores, él fue el que diseñó el turbocargador. ¿Con qué cuestión, con qué finalidad? Pues bueno, de dar mejor eficiencia a los motores térmicos. Y básicamente una regla que es hoy en día es que los motores diésel tienen un turbocompresor, o sea, es prácticamente un hecho que un motor diésel, un motor que trabaje con este combustible y bajo este ciclo, va a tener un turbocompresor y es que prácticamente el turbo nació para casarse con el motor diésel, o sea, básicamente fue hecho el uno para el otro, literalmente el turbo fue hecho básicamente para los motores diésel. Y su primera aplicación en vehículos diésel fue en 1915, o sea, estamos hablando igual de 106 años que se implementa el turbo en los motores a diésel. Pero bueno, el turbocompresor no nació, vaya, nació el turbo para estar con el motor diésel, sí, pero en realidad el turbo, como ya lo saben, empezó en otra área y esa área fue en la aviación. Empezó en la aviación y fue para solucionar un problema muy grave que tenían los aviones. Y más que nada, por ahí cuando se desarrollaba la Primera Guerra Mundial en 1919, pues se diseña el Liberty Leopard, que fue el primer avión de comercial, ese fue el primer avión comercial, que utilizó un turbocompresor, ¿vale? Eso fue el que utilizó un turbocompresor como tal. Ok, ¿qué problema o qué solución entregaba el turbo a los motores de aviación? Bueno, pues resulta que en esos años, en los 1900, cuando los aviones eran desarrollados y cuando los aviones empezaban a volar, tenían un pequeño problema.
Un motor de avión, pues al final del día es una máquina térmica que necesita aire, necesita combustible para generar una combustión y que ésta pueda generar una fuerza. Ok, sabemos que dentro de los motores térmicos, dentro de los motores de combustión interna, dependen al 100% de la presión atmosférica. ¿Por qué cuestión? Porque es la presión atmosférica la que se encarga de hacer el llenado del cilindro. Cuando el pistón baja en su fase de admisión, abre la válvula de admisión, el cilindro o el vacío que llega a generar el pistón cuando desciende es llenado por la presión atmosférica. A mayor presión, y eso lo hemos hablado en otros webinars, mientras más presión tengas dentro del cilindro, dentro de la cámara de combustión, más eficiente va a ser tu combustión, va a ser una combustión más violenta y vas a poder obtener más fuerza, más torque. El problema radica que sí, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que estamos a poco más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, pues no tenemos la misma presión que haya a nivel del mar. Recuerden que mientras más abajo estés, mientras más abajo estés o más cerca estés al nivel del mar, más cantidad de aire tienes por encima de ti. Eso genera que tengas mayor presión. Mientras más subes, menos presión hay. Entonces, menos aire hay y al haber menos aire, las combustiones son deficientes. El problema es que nosotros estamos hablando ahorita como personas a la altura de los 2,000 y tantos metros sobre el nivel del mar, pero ¿qué pasaba con los aviones que empezaban a volar? Ya no estaban a 2,000 metros, ya estaban a 1,000 metros sobre el nivel del mar, digo, a 1,000 metros más por encima, o sea, ya eran 3,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que pasa cuando vas tan arriba? La presión de aire cae, no hay tanto aire, no hay tanto oxígeno y esto genera combustiones deficientes. Entonces, el turbo se diseñó ¿para qué? Para que los motores de avión pudieran seguir subiendo y en base a su altura no afectara o no se vieran afectados por la falta de aire o la falta de presión atmosférica. Entonces el turbo fue una solución para que los aviones pudieran volar más alto y que aún así pudieran continuar con su desempeño, que aún así pudieran seguir volando. Entonces, nuevamente, el turbo nació para la parte aeronáutica, pero hoy en día se ocupa para la parte de automóviles, ¿vale? Ok, pero ¿cuándo se utilizó por primera vez en un auto? 1962, Chevrolet lo presenta en el Corvair Monza Spider Turbo. Suena muy complicado el nombre, ese es el Liberty Leper y este es el Chevrolet Corvair Monza Spider Turbo. Fue el primer auto que incorporó un turbocompresor, un turbocargador como tal, y esto se hacía, pues bueno, para tener una ventaja competitiva, una ventaja sobre sus demás competidores y sobre todo Ford, ¿no? Que es el rival número uno de Chevrolet. Pero bueno, esta es un poquito de la historia del turbocompresor. Como saben, vuelvo a lo mismo, no es una tecnología nueva, es algo que se ha venido evolucionando junto con el automóvil, es algo que sigue evolucionando y que al final del día, y que hoy en día tenemos sistemas más eficientes, sistemas mejor diseñados y sistemas que inclusive, por ahí están los famosos turbos de geometría variable, que son sistemas que mejoran el desempeño, que mejoran el rendimiento de los turbocargadores, ¿vale? Entonces, esta es la pequeña historia. Ahora, ¿cómo funciona un turbo? Yo sé que muchos ya lo saben, muchos lo habrán escuchado, pero tal vez va a haber gente que no lo ha escuchado. ¿Cómo funciona un turbocompresor? Rápidamente, el turbocompresor lo que hace es que aprovecha la energía de los gases de escape para poder comprimir aire del medio ambiente, aire atmosférico. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí lo vemos en esta pequeña animación. Mi cilindro, mi pistón empieza a generar su ciclo de trabajo, entra su momento de escape, los gases de escape salen por la válvula, llegan por un ducto y estos van a llegar al turbocargador del lado del escape. Ok, estos gases van a mover una propela van a estar moviendo dentro de una caracola y estos gases van a mover esta propela y después de que la muevan van a salir del turbo. De aquí seguiría una tubería, un catalizador y de ahí hasta los resonadores, etcétera. Pero bueno, los gases mueven esta propela, pero como esta propela está conectada físicamente con la propela de admisión, entonces un giro que dé esta propela, la propela de admisión también va a dar un giro. Entonces,
Estas propelas empiezan a girar a altas RPMs, llegan a alcanzar altos regímenes de giro, la verdad es que son muy, muy altos. Y esta propela de admisión está diseñada para poder succionar aire de la parte atmosférica, de la parte del medio ambiente. Va a succionar aire, por lo general viene del filtro del aire, succiona este aire fresco, lo comprime y empieza a entregar aire a presión. Posteriormente, este aire a presión entra a un intercooler para poder bajar la temperatura y que este aire a presión y fresco entre a la cámara de combustión. Esta es la manera en la que trabaja un turbo, básicamente, así a grandes rasgos. Aquí la característica y lo que hemos hablado en otros webinars es que un motor es una bomba de aire. ¿Vale? Un motor es una bomba de aire que necesita jalar aire, producir un momento de fuerza y posteriormente sacar ese gas, ¿no? Ese aire. Mientras más aire metas a la cámara de combustión, mayor presión vas a tener. Al tener mayor presión, las combustiones son más violentas y una combustión más violenta nuevamente se refleja en más potencia al motor, en más potencia, en más torque del motor. Nos ayuda en esta cuestión. ¿Por qué pasa por un intercooler? Recuerden que el aire frío es más denso que el aire caliente. Entonces, un aire frío tiene más cantidad de oxígeno que un aire caliente. Por esto los globos que suben con una flama, pueden subir porque están llenos de aire caliente y el aire caliente es más ligero que el aire frío. Entonces, por eso es importante un intercooler en los motores turbo. Anteriormente había motores que no traían un intercooler, pero se optaba por hacer la instalación por esa cuestión, ¿no? Porque un aire más frío, mayor aire tiene, mayor oxígeno, y al tener mayor oxígeno, nuevamente, combustiones más violentas y todo es diversión, entre comillas, ¿ok? Por eso es que muchos hoy en día, de hecho, muchos están optando por instalar un turbo en su auto. Muchas marcas de fabricantes están optando por utilizar un turbocompresor y más que nada, ¿por qué? Porque el turbocompresor viene acompañado mucho de esta nueva tendencia del downsizing, de hacer los motores cada vez más pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente teníamos un motor 1.8 litros de, no sé, el carro que ustedes quieran, el auto que ustedes quieran, que en potencia te está generando unos 130, 150 caballos de fuerza. Vamos a dejarlo en ese rango. Pero tenías motores más pequeños, un 1.6, un 1.2, un 1.4 tal vez, pero un 1.2 pues estaba generando un promedio entre 90 a 100 caballos de fuerza. Ok, pero ¿qué pasa ahora con las nuevas tendencias? Se busca economizar combustible, se busca hacer más eficientes los motores. ¿Y qué es lo que hicieron varios fabricantes? Presentaron un motor pequeño, el caso Volkswagen, que tiene motores 1.2, que tiene motores 1.4 litros, que generan 130 caballos de fuerza. ¿Y esto por qué? Porque implementaron tecnologías como inyección directa, porque implementaron tecnologías como el turbocompresor, que todo esto le dio mayor rendimiento al motor. Entonces, ¿un turbo me va a aumentar la potencia? Sí. Oye, ¿se lo puedo instalar a mi auto? No te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es todo un diseño, o sea, no solamente es llegar y poner. La gente que ha instalado turbos sabe que no es tan sencillo instalar un turbocompresor en un auto. Hay que hacer ajustes, hay que programar computadoras, hay que cambiar inyectores, hay que revisar que la presión no vaya a tener bielas, cigüeñales, pistones, etcétera. Entonces, no es como una tarea tan sencilla hacer una adaptación. Más sin embargo, los fabricantes ya tienen todo eso estudiado, tienen todo eso calculado y han llevado a tener motores el día de hoy con turbocompresores. El caso de Chevrolet, que sacó por ahí el Onix, que tiene un motor tricilíndrico, que creo que es de 1 litro, y es motor turbo, que genera más de 100 caballos de fuerza. 3 cilindros y genera más de 100 caballos de fuerza. Por favor, suena ridículo, pero es real. Entonces, el turbocompresor es un gran aliado, es un gran amigo para los motores y más que nada para los motores diésel. Eso es casi, como les digo, nacieron para estar uno con el otro. Pero, ¿cómo es que trabaja? Bueno, ya vimos cómo funciona, pero un turbo tiene, pues por así decirlo, 3 fases de trabajo. ¿Cuáles son estas 3 fases de trabajo? Baja carga o marcha mínima, cuando el vehículo está a marcha mínima, una carga media o moderada y a carga plena. Esto es a lo que llamamos el famoso inflado del turbo, cuando decimos que el turbo va a inflar y que en ese momento es cuando nos va a entregar toda la potencia. Ok,
¿A qué nos referimos con esto? Cuando un motor está en bajas RPMs, cuando el motor está girando en marcha mínima, el turbocompresor está girando. ¿Por qué? Porque los gases de escape, el motor al final del día está produciendo gases de escape y esos gases de escape mueven la propela y el turbocompresor gira. Pero en estas condiciones, el turbo no está generando su presión máxima, sino que genera una presión mínima. En ocasiones la presión mínima hasta puede ser mucho menor a la presión atmosférica. ¿Esto para qué? Nuevamente, más aire, más combustible, combustión más violenta. Pero más aire, más combustible, combustión más violenta es igual a mayor consumo de combustible. Entonces, si necesitamos motores que consuman menos combustible, tenemos poco aire, poco combustible, baja potencia porque es marcha mínima, no requieres esa potencia, lo que se traduce en bajo consumo de combustible. Entonces, la carga mínima o la marcha mínima del motor nos va a generar un giro leve y nos va a entregar poca presión el turbo. Por lo general puede ir de 2 a 4 PSI. Recuerden que más o menos una atmósfera estamos rondando entre los 12 a 14 PSI. Entonces, de 3, 4 PSI a 12, pues bueno, hay un mundo, pero eso es carga mínima. En carga media, ¿qué es lo que hace? El turbocompresor gira más rápido, comprime más, y al comprimir más en carga media ya nos puede estar alcanzando lo que es la presión atmosférica o un poquito más, tal vez un poquito más de la presión atmosférica. O sea, el turbo ya no me genera los 4 o 5, sino que ya me está generando 11, 12 PSI. Ok, pero ya después a carga plena, máxima aceleración, cuando ahora sí pisaste el acelerador como loco, el turbocompresor entra a su máximo, entra a la carga total, este es el famoso inflado del turbo, llena el turbocompresor gira sus máximas RPMs, comprime lo más que puede y en esta ocasión puede llegar a sobrepasar, inclusive hasta duplicar la presión atmosférica. Pero eso es muy importante recalcar, que hay turbos pequeños, hay turbos medianos, hay turbos grandes, hay turbos excesivamente grandes y cada tamaño de turbo va a generar presiones distintas. No un turbo pequeño me va a generar lo mismo que uno grande, es como si pusiera uno de gasolina al lado de uno de diésel. El de diésel me va a generar muchísima más presión que lo que me va a generar uno de gasolina. Entonces, la presión viene moderada por el tamaño del turbo y por otros componentes que vamos a ver más adelante. Entonces, estos son las formas en las que trabaja el turbo. Pero ahora, y esto voy a retomar un poquito con lo que decía del intercooler, del enfriador. Ok, ¿por qué se utiliza un enfriador? ¿Por qué si tengo una temperatura ambiente, si hace frío y estamos a, no sé, 20 grados, 19 grados centígrados, no sé, Celsius, perdón, ¿y por qué necesito un turbo? Si digo, ¿por qué necesito un intercooler? ¿Por qué necesito un intercambiador de calor si es que mi aire está fresco? Pues bueno, dentro del turbo, y esto ahorita lo vamos a ver ya en la parte técnica, dentro del turbo se compone de distintos elementos y de hecho vamos a encontrar que el turbo está compuesto por elementos de hierro fundido, que está compuesto por partes de aluminio, que está compuesto por por partes de bronce. Entonces vamos a encontrar que está compuesto de distintos elementos y es que estos elementos nos van a ayudar a resistir la temperatura y nos van a ayudar a disipar la temperatura. Esto es muy importante, ¿por qué? Y nuevamente eso ahorita lo vamos a ver ya con nuestro elemento desarmado, con la parte técnica que siempre tenemos. Entonces, los gases de escape pueden estar entrando, saliendo aproximadamente entre 400, 500, 600 grados Celsius, y esta temperatura al final del día es calor. Recuerden que el calor siempre se transmite del cuerpo caliente al cuerpo más frío. Y en este caso, si en este lado el aire entra a 20 grados, parte de cómo se va a disipar el calor va a ser a través del mismo aire que entra. Entonces, hay distintos elementos, nuevamente ahorita los vamos a ver. ¿Por qué? Porque se van a encargar de disipar la temperatura. Pero bueno, ya para entrar del otro lado, ya para irnos de aquel lado del estudio, para irnos con nuestro elemento desarmado, pues bueno, les voy a dejar una pequeña pregunta en lo que corro al otro lado del estudio. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya estamos de este lado del estudio, ya estamos aquí con nuestros componentes. Aquí tenemos un pequeño turbocompresor de gasolina. Este me parece que es de Volkswagen, sí es de Volkswagen.
más exacto es de un Toledo, me parece. Entonces, este es un turbocompresor pequeño, son las tecnologías que vemos más actuales, pero regresando a la pregunta, como les digo, son las tecnologías más actuales. ¿Qué tanto les ha afectado a ustedes en su mercado? Pues bueno, el 56% y más de la mitad nos afirma que sí, que han tenido un crecimiento en motores turbo, que los motores turbo ya están más presentes en los distintos mercados de todo México y de toda Sudamérica y Centroamérica. También el 20% nos dice que no ha habido mucha demanda y el 26% nos comenta que no se ha percatado. Pero bueno, aquí nos decimos que más de la mitad nuevamente nos afirma que sí, que hay un aumento en la parte de los motores de gasolina con turbo. Nuevamente, en la parte de diésel, pues bueno, ya sabemos que los motores diésel, pues siempre, bueno, ya hoy en día todos llevan un turbocompresor. Pero bueno, vamos a ver los distintos componentes, voy a hacer esto de ladito y vamos a empezar a conocer nuestro turbo. ¿Ok? En este caso y en estos turbos de combustible, vamos a tener varias características que recalcar. Y es que una de las partes importantes, una de las partes que más recae sobre estos elementos de gasolina es que son enfriados por aceite. Además de esto, bueno, en todos los turbos son refrigerados por aceite, como le decíamos ahorita. Un, un gas de escape puede venir a 500, 600 grados y ello puede, ok, y ello puede hacer que la parte interna del turbo aumente demasiado su temperatura. Entonces, el aceite se encarga de refrigerar el turbo. Una de las funciones importantes del aceite, recuerden, es enfriar. Y dentro del turbo es muy importante utilizar una viscosidad adecuada y utilizar un aceite sintético. Recuerden que los aceites sintéticos resisten mejor la temperatura que un aceite mineral. Por ello es que los motores a gasolina que utilizan un turbocompresor necesitan aceite sintético. ¿Con qué viscosidad? Con la que marque el fabricante. Ahora, dentro de los motores, de los turbos de gasolina, algo que resalta mucho es que no solo son enfriados solo por aceite, sino que también tienen una vena o tienen venas de enfriamiento de líquido refrigerante. O sea, el líquido refrigerante que refrigera el motor también va a venir para refrigerar o disminuir la temperatura del turbocompresor. Entonces, esto es una característica muy marcada en los motores de gasolina. Ojo, no todos, pero sí la gran mayoría son refrigerados por líquido refrigerante y por aceite. Ok, dentro de la otra cuestión que tienen, y voy a quitar esta línea de enfriamiento, permítanme tantito. Ok, ya retiramos esta línea. Estas son las líneas de refrigerante. Y como segunda característica y como otras líneas que podemos ver aquí, es la línea de entrada de aceite. Esta línea de entrada de aceite corresponde a esta manguera que vemos aquí. ¿Ok? Esta conexión va montada directamente una vena de lubricación, una vena que sale de la bomba de aceite, como la misma vena que lubrica el cigüeñal, como la misma vena que lubrica un árbol de levas. Esta vena lleva la presión de la bomba de aceite y la direcciona directo al turbo. Esta es la entrada del turbo. Entonces, el aceite baja, lubrica los componentes y al final de que cumple su función, entra por la línea de retorno al cárter. Esta como tal no lleva una presión, simplemente es de caída, es de bajada. Entonces, esta línea ya no lleva presión. Entonces, tenemos una entrada y una salida. Como podemos observar, la línea de salida es más gruesa que la línea de entrada, como se puede observar en pantalla. Ok, voy a quitar nuevamente estos componentes. Nuevamente recordando que los autos de gasolina utilizan un lubricante sintético para los motores con turbo. Ok, retiro esta manguera. Esta la voy a dejar a un lado, ahorita les explico de qué es.
y retiro la manguera de retorno. Ok, nuestro turbocompresor ya queda un poco más sencillo. Esta manguera que acabo de retirar es la manguera, la PCB, la respiración del cárter, la cual nos lleva los vapores del cárter para que entren a lo que es el turbo y puedan entrar nuevamente a la cámara de combustión. Esta manguera, nuevamente, no en todos los modelos de turbos viene esta manguera, en este en especial, sí la trae por junto. Ok. Voy a retirar esta tapa simplemente es la conexión hacia lo que es el housing del filtro del aire, el cual se va a encargar de filtrar el aire. Recuerden que el filtro es muy importante para todos los vehículos de gasolina, todos los vehículos de diésel. Si es que quieres que tu vehículo dure muchísimo, utiliza un filtro de aire de calidad. Entonces voy a volver a retirar estos. Ok. Ok, y esta es una conexión sencilla, es un plástico nada más. Y aquí es donde vamos a empezar a ver ya la magia del sistema. Como podemos ver nuevamente, este es un turbocompresor muy pequeño. Este pertenece para motores 1.2, 1.4, inclusive tal vez para algunos 1.6. Esa la verdad sería una afirmación que les podría mentir, pero para 1.2 y 1.4 es este turbocompresor. Ok, esta entrada, la primera entrada que vemos aquí, es la entrada que viene del filtro del aire. Por aquí es que la propela va a tomar y va a succionar el aire para posteriormente comprimirlo. El aire va a ser comprimido y va a tomar esta salida. Esta va directo a lo que es el cuerpo de aceleración o al intercooler, depende de la configuración del motor y ahorita vamos a ver por qué. Ok, ¿cómo se mueve la propela de admisión? ¿Cómo se mueve esta pequeña propela? Se mueve a través de los gases de escape, que es lo que comentábamos. En este caso, vemos que aquí está el puerto del múltiple de escape. Los gases de escape salen por aquí, los de los 4 cilindros, eso es importante, pero los 4 cilindros salen por aquí, entran al turbo, hacen girar el turbo, ¿ok? Ahí, hacen girar el turbo, y posteriormente, una vez que ya hicieron girar el turbo, los gases de escape salen por este camino y se van dirigidos a lo que es un catalizador y posteriormente resonadores, tubos de escape y todas esas cuestiones. Entonces, estos son los componentes a grandes rasgos. Ahora, dentro de los turbos, y esto es muy importante recalcarlos, vamos a tener esta famosa válvula. Esta es una válvula Gateway. ¿Para qué nos sirve esta válvula Gateway? Como pueden ver, es un actuador, en este caso ya son actuadores electrónicos, pero pueden ser también accionados por vacío. Entonces, esta válvula Gateway lo que hace es que regula el giro del turbocompresor. ¿De qué manera? Bueno, voy a empezar a desarmar este pequeño amiguito. Permítanme tantito. Comienzo quitando esta abrazadera en especial. Recuerden que cada configuración de turbo es distinta. En este caso vienen unidos por abrazaderas, en otros vienen unidos por tornillos, etcétera. Entonces voy a retirar este de aquí. Ok. Voy a retirar este de aquí. Ok. Entonces, ¿para qué me sirve esta válvula Gateway? Esta válvula Gateway, como pueden observar, es esta pequeña válvula que tenemos aquí. Un poquito más de zoom, por favor. Ok. Ok, esta es la válvula Gateway. ¿Qué es lo que hace la válvula Gateway? Como les comentaba, regula el giro. ¿Cómo es que lo regula? Pues bueno, los gases de escape entran por este punto, giran, bueno, pasan y van a pasar a lo que es esta parte del lado de la propela, del lado de la propela del escape. Ok, pero cuando el turbo empieza a girar a alto régimen de giro, va a empezar a comprimir más. ¿Qué es lo que hace la computadora en este caso, que es electrónica, o qué es lo que hace el sistema? Va a evitar o va a generar que los gases de escape sigan moviendo la propela. ¿Cómo lo hace? A través de esta válvula, porque lo que hace es abrir. Como podemos ver, al momento de que yo la muevo, este pequeño sello que vemos aquí abre. Y este abre un puerto que conecta directamente con el puerto de escape. Entonces, básicamente, cuando abre la válvula Gateway, lo que hace es que los gases se brincan el turbo y salen directo en este caso, salen directo al catalizador. Saldrían directos al tubo de escape.
Una disculpa, pero ya se escucha bastante bien. ¿Ya se escucha bien? Ok, no hay problema. Espero que ya nos estén escuchando bien. Nada más déjenlo que nos confirmen bien el audio, por favor. Ya, ok. Ya nos están escuchando bien. Entonces, la válvula Gateway lo que hace es que evita que los gases de escape pasen por la propela y salgan directo a lo que es el múltiple, la tubería de escape. Para eso sirve esta pequeña válvula. Como les decía, esta válvula se puede accionar por vacío o en este caso se acciona por medio de un mando electrónico, el cual va a traer un sensor y va a traer un motor eléctrico el cual lo va a mover. De hecho, para probar este elemento en específico, hay que considerar el diseño para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Me escuchan perfectamente? Ok, ya tenemos buen audio nuevamente. Ok, como comentaba nuevamente, esta gateway que es gateway es electrónica, se acciona por medio de la computadora, ahorita vamos a ver más los componentes, y esta lo único que hace es que va a abrir o cerrar de acuerdo a las necesidades. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, lo hace por medio de una orden de la computadora. Y en este caso ya tengo aquí la fuente de voltaje. Si me ayudan a seguirme la cámara, por favor. Muchas gracias. En este caso ya tenemos aquí la gateway, vamos a conectarla. Ok, ya conectándola. Veo. Ok, yo voy a prender mi fuente de voltaje. La regulo a los 12 volts, es un actuador, entonces va a abrir. Recuerden que los actuadores trabajan a 12 volts, mientras que los sensores pueden llegar a tener voltajes distintos. Yo simplemente la voy a accionar y podemos ver cómo es que se abre o se cierra la gateway. Si yo invierto la polaridad, pues bueno, el funcionamiento va a ser opuesto. Ahí ya se cerró. Tendría que volver a invertir polaridad para que esta vuelva a abrir. Es un actuador electrónico, su funcionamiento es muy sencillo, simplemente es un motor y con ello comprobamos que esta gateway, este control electrónico de la gateway, funciona a la perfección. Entonces, esta regula el giro de la propela, regula el giro del turbo. Ok, ya tenemos de este lado lo que es el resto de nuestro turbo. Esto que retiramos primero es lo que muchos denominamos como la caracola del escape. Y en este caso, esta es la caracola de admisión. Si son de otros lados, si la conocen con otro nombre, pónganos aquí en los comentarios cómo la conocen, con qué nombre le denominan ustedes en su país para poder seguir haciendo crecer esto. Entonces, vamos a retirar ahorita la caracola de admisión. Y aquí algo que hay que recalcar y que es muy importante es la diferencia de materiales. ¿Por qué? Porque la caracola de escape es una caracola hecha de hierro fundido. Por lo general son de hierro fundido porque este va a soportar mejor la temperatura que el aluminio. Imagínate hacer una caracola de aluminio debido a las altas temperaturas que puede llegar a alcanzar. Este puede volver a volverse blando, llegarse a quebrar inclusive, o en algunos casos excesivos hasta llegarse a fundir. Entonces, por ese motivo, la caracola de escape es de hierro fundido, al igual que la propela, mientras que la parte de admisión en la mayoría va a ser de aluminio. ¿Ok? También recuerden que está hecha de aluminio la parte de admisión porque el aluminio disipa mejor la temperatura, disipa mejor el calor que el hierro colado y de esta manera vamos a poder obtener gases, vamos a poder tener aire más fresco para la cámara de combustión. En este caso, ok, retiramos la caracola y en este caso, como podemos ver, es un turbo bastante pequeñito, es un turbo muy pequeño, nuevamente para motores pequeños. Ok, aquí punto que hay que observar.
y es muy importante observarlo en todos los turbocompresores cuando lleguen a hacer un diagnóstico de estos. Cuando un turbocompresor está dañado, por lo general va a estar desbalanceado, va a estar vibrando y esto va a ocasionar que las propelas, tanto de admisión o de escape, vayan a estar golpeando lo que es el housing o las caracolas de tanto de admisión o de escape. Esto se va a ver reflejado en daños a la caracola. El desgaste excesivo o que mi propela gire por mucho tiempo de forma desbalanceada me va a ocasionar rayaduras y en ocasiones va a generar que este elemento se haga más grande, que este diámetro se haga más grande, lo cual puede ocasionar pérdida de presión del turbo, que el turbo ya no infle o ya no genere la presión ideal. Entonces, por ello es que es muy importante la parte de la lubricación y darle sus cuidados, que ahorita lo vamos a hablar más adelante. Entonces, uno de los aspectos cuando se daña un turbocompresor es que en estos puntos de aquí encontramos rayaduras, encontramos golpes e inclusive podemos llegar a encontrar deformaciones, pedazos de aspa, etcétera. ¿Vale? Otra de las cosas, y más que nada para motores turbo, es muy importante que tengan su filtro de aire. Muy importante que tengan un filtro de aire. ¿Por qué cuestión? Porque el filtro de aire va a filtrar las impurezas, el espacio o las tolerancias que hay entre un turbo, las caracolas o todos los elementos son espacios muy exactos para que esto pueda servir como un compresor. Si tú no colocas un filtro de aire en tu motor turbo, lo que vas a hacer es que van a entrar basura como pedazos de insecto, van a entrar hojas de árbol, va a entrar polvo y todo eso se va a ver reflejado en un daño en las propelas. Entonces aquí podemos ver que las propelas giran bastante libres, son elementos que giran muy libres. Y una de las pruebas que también podemos hacer a estas propelas, si me ayudan un poquito más de zoom, por favor, es ver el juego que llegan a tener. En este caso, esta propela tiene un juego muy mínimo. Yo creo que lo alcanzan a ver, espero lo alcancen a ver. Es muy mínimo el juego, pero en este caso este turbo ya estaba dañado, de hecho ya empezaba a rayar la caracola del escape, no lo van a alcanzar a ver, la verdad es que la imagen está muy profunda dentro de la caracola, pero ya las aspas ya empezaban a rozar con la caracola. ¿Cuál es la tolerancia? Bueno, cada turbo tiene su especificación, no hay una especificación estándar. Pero por lo general o por regla se dice que la tolerancia entre de juego que tiene una propela, una turbina, un juego de propelas, vaya, es de 3 milímetros. 3 milímetros de pulgada. O sea, hace una cosa de nada. 3 milésimas de pulgada, perdón, 3 milímetros. Me confundí. Son 3 milésimas de pulgada como máximo juego, pero ojo, nuevamente esto cambia de acuerdo a cada turbo. Entonces, este como tal es un turbo muy pequeño, que es lo que comentábamos, y este elemento como tal, todo este elemento que vemos aquí es a lo que se denomina cartucho, o aquí en México lo conocemos como cartucho. Si en otros lados lo conocen con otro nombre, igual pónganlo en los comentarios para saber cómo lo conocen. Entonces, este elemento, por lo general, cuando un turbo se daña o cuando una propela se daña, se recomienda hacer el cambio completo del cartucho. ¿Por qué cuestión? Porque hay otros elementos internos que vamos a conocer que son los que nos ayudan a que nuestra turbina gire de forma suave. Entonces, déjenme desarmar este tantito. Nota, y lo que comentábamos hace rato, la propela de admisión está conectada con la propela del escape. Si se dan cuenta, yo las giro y giran a la par. Entonces están conectadas físicamente, tienen una conexión física. Permítanme. ¿Sí? Ok. Me comentan que en otros lados también le denominan como núcleo. Como les digo, tienen distintos nombres de acuerdo a los lugares. Entonces, me este. Ok. Listo. Estos están conectados por una tuerquita nada más. Okay.
En este caso, ¿qué es lo que les digo? Las tolerancias dentro de los turbos son mínimas, son muy, muy, muy pequeñas y cualquier deformación en los elementos puede ocasionar que estos no trabajen de forma correcta. En este caso, pues bueno, la propela de admisión está algo atascada en base al eje, no debería estar así. Voy a usar un pequeño martillo para poder extraer la... Ok. Ok, en este caso el de goma no nos está ayudando mucho. Vamos a tratar con un martillo de metal, con un martillo de acero. Nada más permítanme tantito. Ok. Antes de desarmarlo, y es importante mencionarlo, como lo decíamos, aquí entra el aceite, por aquí sale, y en la parte interna vamos a encontrar una serie de cojinetes que son los que nos ayudan a hacer el giro del turbo. Como todos los elementos móviles del motor, el turbo no gira sobre los cojinetes, sino que gira sobre una película de aceite. Igual que el turbocompresor, igual que el cigüeñal, igual que el árbol de levas. Ok, ya debe de salir. Nuevamente les recuerdo, este es material didáctico. Ok, sigue atascada. Permítanme tantito. Ok, no sé por qué se haya atorado. Ya teníamos preparada para esto. Uy, no quiere. El día de hoy no quiere trabajar las cosas. Ahí está, ya salió. Listo. Una disculpa por esa pequeña situación. Pero bueno, la propela de admisión es la que generalmente se desprende. Esta nuevamente es de aluminio y es muy ligera y como pueden ver su diseño, me ayudan, como pueden ver su diseño está hecho para que pueda succionar el aire del filtro y posteriormente comprimirlo dentro de la caracola. Entonces, estos elementos cuando se desgastan, cuando empiezan a tener juego, al ser tan frágiles, se van a desgastar y van a generar, bueno, va a estar prácticamente destrozada. No hay soluciones para esto, simplemente hay que sustituir las propelas. Ok, después de eso viene lo que es todo el eje de la propela del escape. ¿Vale? Este es el eje o vástago, como algunos le llegan a conocer, el cual se encarga de girar en base a los gases de escape. Este como tal, si me ayudan un poquito con el zoom, como todo esto está bañado en aceite, y como podemos ver aquí hay un cojinete, el cojinete va a generar o va a ser el encargado de provocar, de generar la película de aceite para que el eje pueda girar libremente. Entonces, nuevamente, el eje gira sobre una película de aceite. Estos bujes se pueden llegar a cambiar para poderles dar mantenimiento, pero nuevamente me es recomendable cambiar todo el cartucho. Ok, y luego en esta parte, si me ayudan también con el zoom, con un poquito más de zoom, ahí está perfecto. Estos dos anillitos que podemos ver aquí son dos anillos como los anillos del pistón. ¿Cuál es su función de estos anillos? Su función de estos anillos es evitar que el aceite pase de la cámara o de toda la zona donde está el eje, que el aceite pase de este punto a lo que es los gases, lo que es la caracola del escape. Cuando estos anillos se desgastan excesivamente, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que el aceite empiece a pasarse del cuerpo a lo que es los gases de escape y puede estar presentando presencia de humo,
de humo azul el motor sin necesidad de tener una pérdida de potencia. Como tal, sería que está quemando aceite, pero es aceite que viene del mismo turbo. Es importante checar ese punto. ¿Cómo lo revisas? Quitas la quitas la conexión del escape y si está escurriendo aceite, lo más seguro es que estos anillos se hayan desgastado y que esté pasando aceite de este punto a otro. De igual manera, si el aceite, si el motor está quemando aceite, pues también podemos llegar a presentar presencia de aceite en lo que es la propela. Entonces, esta es la función de estos anillos y estos cojinetes. Ok, por último, y dentro de este elemento, dentro de este pequeño turbo, tenemos una tapita aquí, nuevamente la voy a retirar. ¿5? 5 es 20. Al ser un turbo tan pequeño, usas medidas muy pequeñas de tornillos. Falta un cojinete. Te lo busco. Ok, encontramos un segundo cojinete, perdón, aquí está. Tenemos dos cojinetes para nuestra propela. Lleva un espaciador aquí en la parte media que se quedó dentro del turbo. Aquí está, ya cayó. Lleva un espaciador y lleva el segundo cojinete. Ok, estos son los elementos. Estos elementos se pueden llegar a cambiar, se pueden llegar a sustituir, sí, pero cuando tú te das cuenta, y esto es importante, cuando tú te das cuenta que un turbo está dañado, va a empezar a hacer ruido, es muy importante prestarle atención a los turbos porque hacen mucho ruido cuando la propela está desbalanceada, empieza a golpearse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más seguro es que estos cojinetes ya se encuentren desgastados, tengamos exceso de juego y esto provoca que las propelas estén golpeando. En todo caso, podría decir, bueno, ¿puedo cambiar los cojinetes? Sí, pero si estas ya estuvieron golpeando, también ya van a tener desgaste y es necesario sustituirlas completas. Y en todo caso, pues sería más eficiente y más rápido sustituir el cartucho completo. Lo único que rescataría serían las caracolas y de hecho es muy común que te vendan únicamente el cartucho. Ok, ya dentro de lo que queda de este turbo, tenemos una pequeña rondana, una pequeña rondanita que nos ayuda como un sello, un elemento que nos sirve también como sello, pero también nos sirve como un punto de lubricación. De hecho, este va a recibir presión a través de este pequeño orificio, un poquito más de zoom. Ok, a través de este pequeño orificio va a tener otro en la parte céntrica. Ahí yo creo que lo alcanzan a ver, un poquito más de zoom. Ahí está, ahí se ven los dos orificios. Este elemento nos sirve como sello y como punto de lubricación. Y el último, el que va del lado de la admisión, este trae un sello, trae un O-ring como tal, el cual evita el paso del aceite. El cual evita el paso del aceite a lo que es la turbina o lo que es la caracola de admisión. Entonces, nuevamente, la configuración interna de un turbo puede cambiar de acuerdo al fabricante del turbo, de acuerdo a las especificaciones del turbo y por ende, pues bueno, este como tal es únicamente el turbo de un motor 1.4 de SEAT. Me parece que es de SEAT efectivamente, pero específicamente, pues bueno, se ocupa en varios motores de la marca Volkswagen y del grupo BAG. Ok. ¿Cómo sé si mi turbo está trabajando correctamente? ¿Cómo sé si mi turbo está ejerciendo o funciona de forma adecuada? Ah, perdón, se me había olvidado. Ya antes de irme a eso, me estoy brincando. Ya vimos las partes internas del turbo, ya me iba a ir a otro lado, pero bueno, ya que vimos las partes internas del turbo, ya que vimos que el turbo me va a generar presión, esa presión ¿a dónde se va? En este motor en específico va a ir directo a lo que es el cuerpo de aceleración. Viene una manguera que sale directo de la conexión del turbo a lo que es el cuerpo de aceleración electrónica.
Y aquí es donde vamos a encontrar en muchos motores o en muchos sistemas de turbo, donde viene la famosa válvula de alivio. Esa ahorita la vamos a ver más a detalle porque su funcionamiento es muy característico y ojo, no viene en todos los motores turbo. En estos motores turbo pequeño, pues bueno, no es tan común. La presión, el aire a presión sale por este punto e ingresa a lo que es el cuerpo de aceleración. Cuando tú vas acelerando, pues toda la presión va a entrar al motor, va a entrar al múltiple de admisión y va a entrar a los cilindros. Pero ¿qué pasa? Y es aquí el momento en el que tú, por ejemplo, si es un auto estándar, dejas de acelerar para meter el cambio de velocidad. Lo que hace la mariposa es que de estar abierta pasa a estar cerrada y todos los gases, todo el aire a presión que viene en este punto se va a topar con la mariposa cerrada. Esto va a generar que se acumule exceso de presión en este punto y para ello es que viene la famosa válvula de alivio. Es de ahí de donde viene el famoso sonido. Psss. Este sonido es lo que significa es que el sistema o la válvula de alivio está liberando el exceso de presión que hay en la tubería de entre el turbo y el cuerpo de aceleración. ¿Para qué? Para que ese exceso de presión no dañe otro componente como la mariposa del cuerpo de aceleración, como una tubería, como una manguera, etcétera. Entonces, la válvula de alivio es un sistema de protección más que un sistema útil. Y aquí vamos al punto. Hay distintas válvulas de alivio, porque hay válvulas de alivio que pueden abrir a 15 PSI, hay válvulas de alivio que pueden abrir a 20 PSI, que pueden abrir a 30 PSI, ya depende ahí la parte de la modificación, ¿no? Si ya tienes un motor con un turbo muy grande, ya hablando de cosas modificadas, si tienes un motor con un turbo muy grande, necesitas uno, que el motor soporte toda esa presión y dos, que tu válvula de alivio te regule tu presión máxima que pueda soportar el sistema. Entonces, la válvula de alivio también te ayuda a regular la presión. La gateway regula el giro del turbo, mientras que la válvula de alivio regula la presión del sistema. Ok, pero como lo decíamos hace rato, en los motores turbo es muy común encontrar un enfriador, un intercooler. Existen intercooler. ¿Qué es un intercooler? Un intercooler es básicamente un radiador. Es un intercambiador de calor aire-aire. ¿Por qué es aire-aire? Porque intercambia el calor del aire a presión con más aire que está pasando en este momento. Y en este caso, para este motor, el intercooler es un intercooler de tipo aire refrigerante. ¿Y a qué me refiero con esto? El aire a presión que viene del cuerpo de aceleración, ¿okay?, que viene del cuerpo de aceleración, entra al múltiple y pasa a través de este radiador, este enfriador. Ese aire pasa a través de las distintas celdas y reduce su temperatura. ¿Cómo lo logra? A través del líquido refrigerante que entra a este intercooler. Entonces, este es un intercooler, aire líquido refrigerante y disminuye la temperatura del aire que entra al múltiple de admisión y con ello a la cámara de combustión. Entonces, casi todos los motores de gasolina que llevan turbo utilizan un intercooler. Puede ser aire-aire o puede ser aire refrigerante de acuerdo a las necesidades. Pero bueno, ya tenemos aquí todo desarmado, tenemos aquí todo muy bonito. Y nuevamente, ¿cómo sé que mi turbo está trabajando correctamente? ¿Cómo sé que mi turbo trabaja de forma eficiente? Pues bueno, básicamente el turbo empieza a hacer mucho ruido, se escucha un sonido de golpeteo, cuando el turbo está desbalanceado se empieza a raspar, es un sonido de desgaste e incluso llega a escuchar como que algo se arrastra. Punto 2, tenemos pérdida de potencia a alto régimen de giro. Y punto 3, pues bueno, tenemos la pérdida de presión del turbo. ¿Cómo podemos revisar eso? Pues bueno, lo podemos revisar con varios factores, pero hoy en día que tenemos sistemas electrónicos, que tenemos los sistemas avanzados de electrónicos, pues podemos entrar con los datos en vivo para supervisar el trabajo del turbo. Para eso vamos a pasar a hacer un pequeño diagnóstico, vamos a pasar a ver unos pequeños datos en vivo con nuestro equipo favorito, con nuestro Sun Diagnostic PDL 5600, los cuales recuerden amigos, ya están disponibles los nuevos PDL 7100 y 8100, los cuales tienen varias mejoras. Entonces tenemos aquí un PDL 5600, vamos a entrar a la parte de lectura, vamos a abrir switch nada más y entramos, en este caso este es un Audi, vamos a entrar como selección de vehículo y vamos a entrar al modelo, este es un modelo 2015,
Ok, vamos a leer el BIN de forma automática, ya tenemos switch abierto. Y vamos a dar a aceptar. Este es un motor de Audi, es un motor TFSI, es un 1.4, me parece, sí es un 1.4. Vamos a darle a aceptar. Vamos a entrar a la gestión de motor. Ya que estamos accediendo, entramos a... Ok, dejen que se ajuste un poquito la cámara. Vamos a entrar a datos en vivo. Como siempre, recuerden esta parte. Y aquí podemos entrar a control de motor, donde vamos a ver dos datos importantes. Vamos a ver, en los motores turbo actuales, vamos a tener un valor que es para la presión atmosférica o la presión dentro del sistema antes del turbocompresor y otro sensor que nos va a marcar la presión después del turbocompresor. En este dato o en este empate de datos podemos corroborar que nuestro turbo está trabajando correctamente. Busco la información. Ok, permítanme, estoy buscando. Fallo encendido. Enriquecimiento del combustible. Flujo de masa. Presión de combustible. Capacidad de elementos almacenados. Control. Llenado de aire. Control de la bomba eléctrica. Clase de escape antes del convertidor. Rotación. Reinicio del contador. Presión de la válvula de la mariposa. Ya está por aquí. Ok, aquí tenemos el primer dato que es la presión del aire ambiente. Es la presión atmosférica y en este caso lo voy a seleccionar aquí, la voy a dejar bloqueada. Y voy a bajar más para encontrar la presión. Tener voltaje, refrigerante. Temperatura de aire. Presión en la admisión. Y en este caso, esta es la presión que hay en la admisión. Como podemos observar, como el motor está apagado, no está girando el turbo, el motor no está trabajando, no genera un vacío, entonces tenemos la misma presión en el sensor 1 como en el sensor 2. Vamos a echar a andar el motor, por favor. ¿Ok? Aquí que ya el motor está andando, podemos observar cómo la presión que hay en el múltiple ha disminuido a 7.2 psi. ¿Ok? Podemos ver cómo la presión en el múltiple está disminuyendo. Mientras que la presión atmosférica sigue siendo la misma. Este valor no va a cambiar porque está midiendo la presión que hay en el medio ambiente. Como podemos ver, el turbo nos está entregando únicamente 4.6, 4.7 psi, lo que es una presión menor a la presión atmosférica. Nuevamente, ¿por qué cuestión? Porque motor a marcha mínima, quieres una combustión eficiente, quieres poco combustible, quieres poco aire para tener poco combustible y que tengas un menor consumo de combustible. Y a marcha mínima podemos ver que la presión es mínima, es menor que la atmosférica. Mientras vamos acelerando, si vamos a dar unos acelerones a fondo, por favor. Podemos ver cómo la gráfica nos empieza a indicar crecimiento en algunos puntos. Recuerden que todo es regulado por la computadora. Vamos a dar uno fuerte a fondo y lo soltamos, uno de golpe. De hecho, ahí se alcanzó a escuchar la válvula de alivio, cómo fue que liberó el exceso de presión que encontró. Nuevamente uno a fondo. Y podemos observar cómo empiezan a ver los crecimientos o los picos de exceso de presión, de que sube la presión en el sistema. Todos estos picos reflejan que hay un crecimiento en la presión que nos está entregando el turbo a el motor. Entonces, nuevamente, un turbo pequeño no nos va a generar tanta presión. Los turbos más grandes son los que generan exceso de presión. Pero llegamos al punto que cuando un turbo es demasiado grande, tarda mucho tiempo en llegar a su inflado máximo, a su punto de carga máxima. Por ende, es que salieron las tecnologías de lo que es los turbos de geometría variable. Entonces,
Voy a pasar al otro lado del estudio, nuevamente a la computadora, para poder mostrarles un turbo de geometría variable, mientras les voy a poner el siguiente video. Ok, tuvimos pequeños problemas con el turbo, con el video, una disculpa por eso. Sí, no reprodujo el video, pero bueno, ya que estamos de este lado del estudio, ya que estamos nuevamente de este lado, vamos a retomar este punto. Y lo que les decía, los turbos grandes generan más presión, los turbos pequeños generan menor presión, pero se diseñó, o los fabricantes de turbos dijeron, oye, ¿por qué no hacer un turbo que pueda tener ambas características? Que pueda ser un turbo grande y que a la vez también pueda ser un turbo chico. Y para eso fue que diseñaron los turbos de geometría variable. ¿Por qué es un turbo de geometría variable? ¿Qué función tiene un turbo de geometría variable? Bueno, como lo vimos hace rato, las propelas son las que giran, las propelas son las que comprimen y las propelas son las que van a hacer todo el trabajo de compresión. Pero, ¿qué pasa si ajustamos los ángulos de entrada del aire? Si el aire ya desde un punto ya lo podemos empezar a comprimir más o lo podemos a comprimir menos. ¿Y a qué me refiero con esto? Recuerden que el aire al final del día es un fluido. El aire es un gas, es un fluido que se va a ver afectado y que va a tener va a tener un trabajo, se va a desarrollar de acuerdo a las condiciones. La famosa aerodinámica es simplemente cómo se comporta el aire, cuando se está desplazando, cuando el aire se está desplazando. ¿A qué conlleva todo esto? Cuando un fluido se transmite a través de un orificio grande, la presión aumenta, pero la velocidad disminuye. Pero cuando el orificio se va haciendo más pequeño, no sé si se acordarán mucho de los carburadores, del efecto Venturi, que ¿qué es lo que hace? Cuando tú reduces el tamaño por donde va a pasar el aire va a disminuir su presión, pero va a entrar a mayor velocidad. Muchos yo sé que lo han sentido y dices, ¿cómo he sentido este efecto? Bueno, cuando han estado entre dos edificios grandes o entre dos zonas grandes, que de repente vas caminando y no sientes aire, pero de repente quieres pasar una puertita y se siente mucho aire. O simplemente el hecho que tú agarras, abres la puerta de tu casa, te paras justamente en la puerta y sientes como en ese punto el aire corre más rápido. Tú te metes a la casa o te sales y el aire deja de correr. Entonces, cuando el aire pasa por un punto muy estrecho nuevamente, aumenta su velocidad, pero disminuye su presión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un turbo de geometría variable? Lo que hace es que altera ese paso de aire, altera ese camino por donde va a entrar el aire hacia las propelas, y puede ser un camino más largo, más estrecho o un camino más ancho. ¿A esto qué se refiere? Lo voy a poner con la parte de mi plumón. Cuando estas álabes giran hacia un lado, lo que hacen es que el espacio entre el turbo, el espacio por donde corre el aire es muy pequeño, disminuye la presión, pero aumenta la velocidad. Mientras que al momento de que las abre, en este caso abriría la propela, vamos a suponer que la abre en este punto, lo que haría es que el paso del aire sería mayor presión, pero a menor velocidad. Entonces, un turbo de geometría variable, básicamente, ¿qué es lo que hace? Te puede entregar más presión, te puede entregar la presión como si fuera un turbo más grande, o de igual manera, si es necesario, o si no es necesario, te entrega la presión como si fuera un turbo más pequeño. Nuevamente, ¿quién lo acciona? La computadora. La computadora es la que acciona este sistema a través de una válvula de vacío, o puede ser una válvula similar como la que vimos ahorita del Gateway, una válvula electrónica que su funcionamiento es exactamente igual. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente la computadora manda un pulso, abre o cierra, hay un sensor que registra la apertura y el cierre, y con ello la computadora puede regular más la presión, tiene mayor control dentro del sistema y con ello un mejor funcionamiento y un mejor trabajo del motor. Ok. Ya por último, ya para entrar a la parte de preguntas y respuestas, pues bueno, básicamente, ¿cómo puedo hacer un diagnóstico de un turbo? Señores, el diagnóstico de un turbo es muy, pues por así decirlo, muy sencillo, muy práctico.
porque no necesitas una herramienta súper mega especial para poder hacer el diagnóstico, sino que simplemente tienes que prestar mucha atención a los sonidos. Los sonidos del turbo, les digo, son muy característicos. Cuando un turbo está dañado, empieza a rozar, se escucha cómo está rozando con la propela con las caracolas, se escucha cómo se están destruyendo las caracolas, hace un claqueteo muy marcado. Entonces se escucha muy fácilmente mirar, también lo puedes ver, bueno, ya es ya cuesta un poquito ya más de desarmarlo, pero si tú desarmas simplemente la parte de la admisión y la parte de escape, que el turbo esté montado y tú empiezas a ver presencia de aceite, pues bueno, básicamente puedes tener un problema en anillos o en sellos, lo cual puede corroborar o puede alargarse a problemas dentro del turbo. Y tocar, pues bueno, básicamente puedes medir el juego que tiene el turbo cuando estando apagado, nuevamente quitas la parte de la admisión, quitas la parte de escape y simplemente checas el juego. Si tiene un juego excesivo, lo mejor es checarlo con un micrómetro, obviamente, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, pero también como nosotros como mecánicos tenemos ese sexto sentido que nos ayuda a detectar esas cualidades, ¿no? Entonces, lo podemos estar midiendo, lo podemos estar checando, jugando un poquito con él, no es muy brusco, y de igual manera, pues con los dedos podemos hacer girar las propelas, y estas tienen que girar de forma libre, no se tiene que atascar con nada, no se tiene que poner resistencia, no tiene que estar duro, las propelas giran de forma suave. ¿Por qué? Porque son elementos que alcanzan altos regímenes de giro, 17,000, 20,000, 40,000 RPM, depende el tipo de turbo, pero estos elementos, como les digo, alcanzan un giro muy alto, y es por ello que también es importante el cuidado de un motor turbo. Porque ¿cómo se cuida un motor turbo? Y esto es rápidamente. Cuando tú usas el vehículo, cuando tú agarras el vehículo para poder llevarlo a carretera, que tú vas a pisar el pedal del acelerador, porque es un auto, porque tienes que llegar a X o Y lugar, vas en carretera, son velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Pero si tú llegas, si tú llegas rápido, llegas, te estacionas y apagas el motor, ¿qué es lo que va a pasar? Uno, los gases de escape calentaron toda la parte del escape a más de 400, 600, 800, 900 grados Celsius, y de repente el turbo sigue girando. O sea, el turbo no tiene algo que lo pare. El turbo no es como el cigüeñal que deja de girar cuando apagas el motor, no. Tú apagas el motor y el turbo va a seguir girando y está a altas temperaturas. Pero como tú apagas el motor en ese momento, le cortas el flujo del aceite, y al cortar el flujo del aceite se rompe la película de lubricación, y al romperse la película de lubricación, el turbo puede llegarse a amarrar. No lo hace de forma inmediata, pero si tú lo haces de forma consecutiva, si tú lo haces constantemente, vas a generarle un daño, juego excesivo en el turbo, daños en el turbo, y eso va a ocasionar que tu turbo pase a mejor vida. Entonces, ¿cuál es la forma eficiente? Si tú lo sacaste a carretera, si tú manejaste de forma agresiva, si tú pisaste el acelerador, llegas, te estacionas y, como muchos amigos traileros, te esperas a que el turbo se enfríe. Es el famoso dicho que tienes que esperar a que el turbo se enfríe, y simplemente te tienes que esperar 5 minutos, 10 minutitos en marcha mínima. ¿Para qué? Para que el turbo baje sus revoluciones solito, siga siendo lubricado, y toda la temperatura que alcanzó con el alto régimen de giro del motor se pueda disipar toda esa temperatura, y al momento de que tú apagues el motor, no sufras el turbo no sufra el menor daño. Entonces, como les digo, el diagnóstico es muy amigable. ¿Por qué? Porque nuevamente no necesitas un equipo especial para checarlo. Digo, ya con nuestro Sound Diagnostic podemos checar que el turbo esté entregando la presión necesaria y todo esto, pero si el turbo estuviera dañado, créanme que lo escucharíamos a simple oído. O sea, no necesitaríamos ni siquiera poner un estetoscopio para poder escuchar el turbo compresor. Pero bueno, amigos, entonces, ya que vimos todo esto, ya que vimos toda esta parte, pues vamos a entrar con las preguntas y respuestas. Vamos a entrar con las preguntas de nuestros amigos, y ya el equipo de staff me ayudó a pasar algunas cuantas. Y la primera dice: ¿qué opinión le da a los turbocargadores eléctricos que se adaptan en el ducto de admisión? Ok, esta es una buena pregunta. Ojo, hay turbocompresores eléctricos que realmente son turbocompresores. O sea, suena raro, tal vez algunos no los han visto, pero haz de cuenta que el turbocompresor está siendo activado por un motor eléctrico. Entonces, básicamente no tienes que adaptar nada a la parte del escape.
utilizas energía eléctrica para mover el turbo y eso a su vez, pues bueno, genera presión en el motor. Eso es uno. Pero dos, es muy común ver ciertos turbocargadores eléctricos. Digo turbo entre comillas, porque simplemente ahora sí que es un simulador de turbo, que lo que hace es que es un motorcito eléctrico que gira, te da el sonido como si el motor fuera turbo, te hace zzzz, sueltas el pedal del acelerador o pisas el pedal del clutch y te va a simular lo que es una válvula de alivio. Te hace un pss, pss, así de juguete, básicamente. Entonces, es importante recalcar, ese tipo de turbos de juguete, pues, básicamente son de juguete porque no tienen ninguna función útil dentro del motor. Entonces, esos como tal, pues no se recomiendan. Mientras que los turbocompresores eléctricos, que sí te van a generar una presión en el motor, que sí te van a ayudar a comprimir el aire, pues sí se podría recomendar, pero son turbos pequeños, porque nuevamente, si te vas a algo ya muy excesivamente grande, lo que vas a tener es que vas a tener que modificar muchísimas cosas. Entonces, como tal, pues no se recomiendan modificaciones, al menos de que tengas mucho dinero para invertirle a un auto modificado, ¿vale? Ok, segunda pregunta. ¿Qué tan confiable es hibridar un turbo? Es muy común y hay muchos talleres que se dedican a esto de la hibridación. Yo en lo personal no puedo decir que es malo, que es bueno, porque como les digo, hay mucha gente que se dedica a eso, que tienen años preparando motores híbridos, turbos híbridos. ¿Y qué es un turbo híbrido para los que no conocen el término? Es que cambian las propelas, empiezan a cambiar propelas, empiezan a cambiar las caracolas, empiezan a hacerles adaptaciones. ¿Para qué? Para que el turbo, la propela de escape pequeña gire rápido, pero tengas un compresor grande del otro lado, en la parte de la admisión. Entonces, esa parte de vibración, obviamente, no te puedo decir si es bueno o es malo. Hay mucha gente que se ha dedicado a eso durante años, te puedo decir, muchísimos años se han dedicado a esto. Entonces, ya en esa parte, pues sería ya un poquito más de modificaciones. Nuevamente, nosotros, como grupo Sedva, no recomendamos las modificaciones, no recomendamos alterar el diseño original, porque recuerden, dentro de todos los autos que tenemos hoy en día, hubo cientos de ingenieros y horas de diseño para tener las mejores prestaciones posibles. ¿Vale? Ok, la tercera, ¿no se altera la mezcla al entregar aire con más presión? Sí se altera la mezcla al entregar aire con más presión, pero ¿cuál es la diferencia? Que es lo que decíamos. Hoy en día que los sistemas son electrónicos, al tener más presión, la computadora identifica que hay más presión y al identificar que hay más presión, inyecta más combustible y esto nuevamente, más aire, más combustible, igual a combustión más violenta y combustión más violenta es igual a más torque y más potencia. Entonces, como tal, no se altera porque la computadora ya viene calibrada con sus parámetros. Si tú modificas el turbo, metes un turbo más grande y todas esas cuestiones, pues sí vas a tener problemas y hay que modificar computadora, hay que modificar parámetros, hay que remapear computadora, hay que cambiar inyectores, hay que cambiar bomba de combustible, regulador de presión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no son enchiladas, simplemente no es solamente llegar y poner un turbo, no lo es. Sí hay que hacer varias modificaciones y es muy costoso. Además que tienes que estudiar mucho todo lo que vas a hacer para que puedas hacer un buen trabajo. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo se prueba la válvula de descarga? La Gateway, ¿cómo se prueba? Bueno, si es electrónica, la probamos ahorita. Es un simple motor eléctrico, tú activas un solenoide, abres, cierra, no hay ningún problema. Si es de vacío, compruebas con una pistola de vacío si es que abre. Y la compuerta, pues bueno, esta tiene que abrir y cerrar de forma sencilla, no tiene que tener ninguna complicación. Si te refieres a la válvula de alivio, entonces la válvula de alivio, o que también algunos le llaman válvula de descarga, por eso no sé a cuál te hayas referido, pues bueno, ahí sí tendrías que checarlo un poquito más, cómo está la configuración de la válvula. Le puedes meter aire a presión y esta tiene que abrirse de forma automática cuando sobrepases la presión a la que está calibrada. De otra manera, pues también hay de hecho ya hay algunas que son electrónicas que abren y cierran de acuerdo a la información de la computadora. Entonces, ahí también sería cuestión de checar. También si es electrónica, pues igual se prueba con pulsos de 12 volts para apertura y cierre. Ok, siguiente pregunta. Las propelas de más o menos aspas, ¿en qué interfieren? Ok, nuevamente va en base al diseño del turbo, va en base al diseño de la caracola, va en base a que no solamente es la cantidad de propelas, la forma de la propela,
los ángulos de ataque, todo eso va a hacer que tengas mayor presión o menor presión. Entonces, eso nuevamente va un poco más en base al diseño. 6. ¿Cuáles son los pros y los contras de un turbo de geometría variable de uno normal? Pros. Tienes la ventaja de que tienes básicamente dos turbos que trabajan a distintas RPMs. Eso es un pro porque no necesitas dos turbos distintos, sino con el mismo cumples ambas funciones. Pero un contra es que son más elementos móviles. Y más piezas móviles, hay más probabilidad de fallo. Entonces, eso sería un contra de estas turbos de geometría variable. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los turbos cuates o los turbos biturbo? Ok, esto es importante. Esta sí me gusta. Y bueno, todas me gustan, pero esta sí está entretenida. ¿Por qué hemos escuchado el término turbos gemelos o biturbo? Twin turbo o biturbo. Ojo, twin turbo quiere decir que tiene dos turbos que son exactamente iguales, que tienen las mismas características. Y un motor biturbo quiere decir que tiene dos turbos. Ojo, porque un motor biturbo puede ser twin turbo, o sea que son dos turbos y que los dos son gemelos. Se puede hacer más corta la expresión como un motor twin turbo, que tiene turbos gemelos, turbos iguales. Pero un motor biturbo no va a ser, pero un motor twin turbo no es, bueno, olviden lo que dije. Entonces, un motor twin turbo son dos turbos exactamente iguales con las mismas características, mientras que un motor biturbo pueden ser dos turbos no exactamente iguales, puede ser uno más grande que el otro, y esto conlleva que sean bi, por eso son bi, dos turbos. No especifica el tamaño twin, sí especifica que son los dos iguales. En este caso, los twin serían los turbos cuates y los biturbo, pues bueno, que son dos turbos de características distintas. Ok, la siguiente. Los turbos deben tener mantenimiento. Como tal, su mantenimiento es el cambio del aceite en tiempo y forma, el cambio del aceite del motor. Recuerden que el turbo se alimenta del mismo aceite del motor. El tiempo de mantenimiento se recomienda entre cada 10,000 kilómetros con aceite sintético, aceite 100% sintético. Si tu cliente no quiere gastar en aceite sintético porque está muy caro y quiere meterle un aceite mineral, pues dile que lo esperas próximamente para poderle reparar su turbo, porque un turbo con aceite mineral tienden a dañarse prematuramente debido a que, como les digo, el aceite mineral soporta menos temperatura que un aceite sintético. De igual manera, acuérdense que el cambio de aceite conlleva cambio de filtros, tanto de aire como de aceite. Ok, siguiente pregunta. ¿El intercooler lleva mantenimiento y en qué consiste? No como tal, no lleva un mantenimiento, así que digamos, lo tienes que hacer. Simplemente consiste también en que hagas el cambio de líquido refrigerante, que compruebes que no tiene fugas el intercooler. Entonces sería simplemente el cambio de líquido refrigerante. ¿Cada cuándo se cambia el líquido refrigerante? Si el motor única y exclusivamente tiene líquido refrigerante listo para usar, o sea que lo sacaste de la garrafa, lo echaste directo y no se diluyó con agua, tiene una durabilidad de hasta 5 años. Pero si de repente, es que ya se le bajó tantito, lo relleno con agua de la llave, es que se le bajó otro poquito, lo relleno con agua de botellón, es que X o Y motivo, si ya lo rellenaste y lo mezclaste con agua con agua potable, vaya, entonces vas a disminuir el tiempo de vida de ese líquido refrigerante y de 5 años baja hasta 2 años. Entonces, de preferencia, no mezclar los líquidos refrigerantes porque esto puede ocasionar un daño. No mezclar en base a las tecnologías, porque recuerden que hay 3 tecnologías de líquidos refrigerantes. Ok, siguiente pregunta. ¿Los motores turbo de gasolina tienen catalizador? Claro que tienen catalizador, todos tienen catalizador hoy en día, no hay ningún motor de gasolina que no tenga catalizador, debido a que recuerden que el catalizador es un sistema de reducción de gases contaminantes y todos los motores, incluyendo los turbos de inyección directa, de inyección indirecta, e inclusive hasta los de los autos híbridos, cuentan con un convertidor catalítico. Ok, siguiente. ¿Qué código genera la falla de la válvula Kurzweil? El código exacto no me lo sé, te voy a ser sincero, no me sé el código exacto. Hay muchas cosas de códigos que a veces
Pues no lo recuerdo, siendo sincero, no me lo sé. Entonces, para eso tenemos el escáner, tenemos nuestro escáner que ya nuestro Sun Diagnostic PDL 5600 y los nuevos equipos de Sun, pues bueno, todos nos dicen la definición del código y esto nos ayuda a identificar problemas en este caso sería para el Gateway. Ok, ¿cuál es la presión que debe marcar el sensor de presión con un turbo trabajando bien en velocidad de motor relenti? Es lo que veíamos ahorita, la presión es por debajo de la presión atmosférica. Puede llegar a generar hasta 2, 3, 4 PSI, lo cual, pues bueno, eso lleva a que está trabajando el motor en marcha mínima. Cuando sube el régimen de giro, ya la presión va a aumentar y va a regularse de acuerdo a las necesidades. Siguiente pregunta. ¿Qué sensor manda la señal para que se active la válvula Gateway? Ok, no hay un sensor como tal que active la válvula Gateway, sino que la válvula o la computadora interpreta el giro del turbo. Recuerden que todo viene en sus memorias. Entonces, la computadora interpreta el giro del turbocompresor de acuerdo a la presión que está generando. Básicamente, la computadora tiene un dato que dice, sí, mira, si está generando 10 PSI, es porque el turbo está girando a 17,000 RPM. Entonces, como tal es una combinación de sensores, tanto MAP, posición del acelerador, posición del cuerpo de aceleración, velocidad del cigüeñal, CKP, CMPs, es una combinación de valores para que pueda regular la apertura del gateway. Por eso es que es electrónica y es tan eficiente, porque tiene mucha información para su correcto funcionamiento. Ok, ¿qué es el turbolag? ¿Y por qué en sistemas de gas LP no lo hace? Ok, ¿qué es el turbolag? Esto es una buena pregunta. El turbolag es lo que tarda, el lag es retraso. Lag se traduce como retraso, el retraso del turbo. ¿Y a qué se refiere con esto? Es lo que tarda el turbo en inflar, en poder generar la presión o el giro necesario para poder inflar al máximo, para poder llegar a su máximo régimen de giro y poder entregar toda la presión que puede entregar ese turbo. Ese es el lag, el famoso turbo lag. Ahora, ¿por qué en motores a gas no se presenta? Te voy a ser sincero, no sé por qué no se presenta en motores a gas. No sé si tengan un turbo más pequeño, no sé si les hayan adaptado un turbo más pequeño, porque en realidad el turbo lag corresponde a todos los turbos. O sea, ya es un turbo de camión, ya sea un turbo de gasolina, ya sea un turbo de aviación, todos los turbos presentan lag, porque es lo que tarda en alcanzar su régimen de giro. Es como si dijeras, oye, es que mi motor va a tener la máxima potencia 4,000 RPM, bueno, vas a decir que tu motor entonces tiene un lag de 4,000 RPM. ¿Por qué? Porque no entra de golpe las 17,000, las 20,000 RPM que alcanza el turbo. O sea, tiende a tardar, tiene que generar la velocidad para llegar. Y un turbo, mientras más grande es, más tardas en llenarlo. Los motores a diésel tienen la ventaja de que son cilindros más grandes, tienen más gases de escape y esos gases de escape van a mover más rápido una turbina. Por eso los turbos de diésel son grandotes. Y los turbos de gasolina, si tú le metes un turbocompresor bastante grande al vehículo, pues bueno, vas a tener más turbolag. ¿Por qué? Porque la gasolina y todos los motores que son pequeños, pues van a tardar más en inflar ese turbo. Ok. Y por último, ya vamos a dejar la última, vamos a hacer la última pregunta y el resto ya saben, amigos, que se las mandamos por correo electrónico, se las apuntamos en un Excel y todas se las hacemos llegar por correo electrónico. Y antes de contestar la última, recuerden, amigos, recuerden que estos webinars, que estos pequeños cursos llegan a ustedes gracias a nuestros amigos patrocinadores, nuestros amigos de Sun Diagnostic y nuestros amigos de Soportes DAI, que recuerden, amigos, todo lo que necesites para tu motor, los soportes para tu motor, todo lo que sea hule metal, nuestros amigos de DAIT lo van a tener para ti. Entonces, recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, a nuestros amigos patrocinadores, a nosotros en nuestras páginas de Facebook, YouTube e Instagram, en la cual, pues bueno, en YouTube van a poder ver las capacitaciones que hemos tenido anteriormente, los webinars pasados, y en nuestras redes sociales, pues bueno, van a poder encontrar Mechanic Tips. Y pues bueno, ya para contestar la última, dice, número 15, ¿en el backcom se miden los mismos parámetros? Sí.
De hecho, una característica que tiene Sun Diagnostic en la parte de Volkswagen, del grupo VAG, es que tiene una modalidad de entrar como experto. Y esa modalidad de entrar como experto es básicamente como si entraras con el VAGCO. O sea, es una maravilla, la verdad es que es una maravilla el Sun Diagnostic. Entonces, sí, mides exactamente el mismo parámetro. La diferencia de la forma en la que lo hicimos ahorita es que tenemos como una versión un poco más digerible para los que no han manejado un backcom o para los que se están iniciando en la mecánica. Tiene este formato que es más digerible. ¿Cuál es el problema de Volkswagen? Que les voy a ser sincero, que a mí me molesta mucho, que tienes que entrar canal por canal para ir checando datos, ¿cierto? No, eso es algo que me molesta muchísimo porque a veces se me olvida el canal y tengo que estar buscando. Y con mi Sun Diagnostic, pues bueno, ¿qué es lo que hago? Simplemente entro en la modalidad sencilla y desgloso toda la lista de datos como con cualquier otro vehículo y me libro de estar buscando canales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, es exactamente el mismo parámetro que vas a revisar. Y pues bueno, amigos, como siempre, ya saben que para mí es un gusto estar con ustedes, acompañarlos en estos pequeños webinars que espero les gusten demasiado. Y pues bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.